Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Para construir un stand-by, ¿cuántos sacrificios sociales tuvieron ustedes que ser permisibles a esos castigos sociales para que nos dé el fondo esa cantidad exigua frente a lo que hoy estamos hablando? Le pido que nos recuerde esos tiempos y lo que está ocurriendo en este momento coyunturalmente, economista. Bienvenidos. Buenos días, Gonzalo. Gracias por esta nueva amable invitación. Buenos días a su radio audiencia. Un saludo especial para Alberto y para José. Un gusto compartir con ellos, que son ellos dos, las nuevas generaciones valiosas en economía. Qué bueno que lo Y me siento gustoso porque realmente es así. Yo quisiera, si usted me permite y le parece, primero ubicarle a la ciudadanía el por qué es grave y el por qué es importante el tema de la deuda pública del Ecuador. Y las cifras que voy a dar pertenecen al Ministerio de Economía y al Banco Central. Todas son cifras oficiales. Cuando este gobierno llegó al poder, en enero del año 2007, el saldo de la deuda pública interna y externa era 13.492 millones de dólares. Aquí está la información del Ministerio de Economía. Digamos, en números redondos, 13.500 millones de dólares de deuda pública interna y externa. Pero el gobierno se introdujo inmediatamente en dos arbitrios. Para empezar, eliminó de un solo plumazo los bonos AGD, que eran 1.236 millones, los eliminó en abril del año 2009. Eliminó 1.236 millones, que era la plata que le debía el Ministerio de Economía al Banco Central por los famosos bonos AGD. Y entonces le dieron un descuento del 100% y el Banco Central dijo, ya no me debe nada, borre de la estadística. Desapareció de la estadística, como ustedes pueden observar en los cuadros. Pero además, hacia finales de 98 y comienzos del 99, el Ecuador declaró el no pago, el default, el sexto default del Ecuador, unilateral de una buena parte de la deuda externa, concretamente de los bonos llamados bonos globales 2012 y 2030, que eran los bonos que se habían emitido para canjear los antiguos bonos Brady y los eurobonos. El gobierno dijo que eran ilegítimos e inmorales. Entonces se bajó de un plumazo aproximadamente unos 4.228 millones de dólares desaparecieron. Pero luego el gobierno volvió a recomprar parte de los bonos y usó 930 millones de dólares. En buen romance, el gobierno eliminó de las estadísticas fiscales, después de recomprar parte de los bonos que había declarado ilegítimos del mismo gobierno, al 30% de cotización, es decir, pagando 30 centavos por un bono de $1, se quedó con una deuda de 10.000 millones. De ahí arranca la deuda de este gobierno. Estoy señalando esto para decir de dónde arranca la deuda pública en este gobierno. Etapa del exministro Borja, ¿no? Bueno, desde el inicio del gobierno, no solo el exministro Borja, desde la etapa de este gobierno. Yeah. Estamos hablando de enero 15 del año 2007. En la práctica, ¿con cuánta deuda recibió el gobierno del país? Después de todas estas cosas que se hicieron, aproximadamente 10.000 millones de dólares. Deuda pública interna y externa. ¿Cuánto es la deuda ahora? 45.000 millones de dólares. Pasamos de 10.000 a 45.000. El gobierno reconoce 38.000 más 1.000 que acaban de ampliar la emisión de julio pasado con 1.000 millones más hace 48 horas. Entonces estaríamos en 39.000 estadística oficial. Pero como el gobierno modificó las leyes, esa modificación de las leyes le permitió al gobierno eliminar o no contabilizar deudas que sí son deudas y que el gobierno dice que no son deudas, como por ejemplo los anticipos petroleros, como por ejemplo el financiamiento de 4.000 millones del Banco Central al gobierno central. Dice el gobierno, estas no son deudas y no las pone en la estadística. Si pusiéramos todo en estadística, más lo que se le debe al Seguro Social, que es deuda con el Seguro Social, fácilmente superamos los 45.000. Sobre el tema de los eurobonos, de los bonos soberanos y su pregunta, Gonzalo, y para que la ciudadanía sepa, el 20 de junio del año 2014, el gobierno emitió bonos soberanos por 2.000 millones de dólares. Fue la primera emisión de bonos soberanos de este gobierno. La tasa de interés, yo he hecho un cuadro al respecto, fue de 7.95%. Y el plazo fue a 10 años, es el plazo más largo.
que ha obtenido el gobierno. Luego, el 24 de marzo del año 2015, el gobierno hizo una nueva emisión de bonos soberanos de 1.500 millones de dólares. Ya en esta emisión de bonos de 1.500 millones, el gobierno pagó 10.5% de interés. 10.5% de interés. En un momento en que las tasas de interés a nivel internacional están al borde de cero y las tasas para este tipo de financiamientos de los países vecinos como Colombia o Perú no supera el 3 o el 4%. El Ecuador está pagando casi 3 veces más de lo que pagan los vecinos. Luego viene una tercera emisión, el 28 de julio del año 2016, 1.000 millones de dólares más, al 10.75%. Y el 28 de septiembre, o sea, hace pocas horas, se amplía la emisión anterior en 1.000 millones más, también al 10.75%. Esto quiere decir que estos 4 bonos soberanos emitidos en la forma en que le acabo de indicar, suman 5.500 millones de dólares de capital. Por esos 5.000 millones de dólares que tenemos que pagar hasta el año 2024, el Ecuador tiene que pagar, oiga esta cifra, tiene que pagar en intereses 3.560 millones de dólares, más el capital de 5.500, un total de 9.060 millones de dólares tiene que pagar el Ecuador a un máximo del año 2024. Pero tenemos que pagar ya a 1.500 millones de capital en el año 2020, tenemos que pagar ya 2.000 millones de capital en el año 2022. La última fecha nada más es el año 2024. Hay que pagar 9.060 entre capitales e interés. Esto es lo que nos está diciendo esto, es que es necesario que el Ecuador cambie el perfil de pagos de su deuda externa, por lo menos. ¿Qué es lo que va a pasar en el Ecuador con semejante carga de deuda pública interna y externa? Economista, bienvenido. Muy buenos días, Gonzalo, estimados contertulios, estimados oyentes. Aquí yo creo que lo importante es entender qué es lo que está viviendo el país. Para eso va a dar un ejemplo muy sencillo. A veces las cifras nos confunden y no nos permiten entender lo que está de fondo detrás. Y voy a dar el ejemplo de una familia en la que 2 cónyuges tenían un empleo, que en un momento determinado les subieron los sueldos, podían atender bien o relativamente bien las necesidades de sus hijos, cambiaron de casa, compraron auto, cambiaron electrodomésticos, todo iba bien, hasta que uno de los cónyuges pierde su empleo. Y entonces el padre de familia dice, no hay ningún problema, vamos a seguir manteniendo el nivel de vida porque yo a mis hijos no les voy a reducir el nivel de vida, mis hijos tienen muchas necesidades, y yo voy a seguir con el mismo nivel de vida, pero para eso tengo el crédito. No importa que yo no haya ahorrado, que no tenga recursos, no se preocupen, yo tengo acceso al crédito, para eso está mi tarjeta de crédito. Entonces comienza el padre a usar su tarjeta de crédito para tratar de mantener ese nivel de vida que ya no se puede dar porque perdió sus ingresos. Pero de mal que bien termina manteniendo un relativo estándar que mantenía anteriormente. Esta solución le funciona 1 año, le funciona 2 años, pero comienza cada vez a complicarse porque inclusive el cupo de la tarjeta de crédito se le va acabando, cada vez le prestan a tasas más altas, y entonces tiene que buscar otras alternativas. Entonces acepta cualquier opción de financiamiento. Este es el ejemplo de lo que le está pasando al Ecuador. Un Ecuador que tuvo una bonanza, vivió una bonanza durante casi una década, que incrementó el gasto, justificado o injustificadamente, incrementó hasta niveles insospechados para la economía ecuatoriana y para América Latina. 44% del PIB en 2014 fue el total del gasto del sector público no financiero. Y vemos que cuando caen los ingresos, desaparecen los ingresos petroleros del presupuesto fiscal, el gobierno dice, no, yo no puedo recortar mi gasto. Para eso me sigo endeudando y entra en una etapa agresiva de endeudamiento y de esa manera sostiene artificialmente la economía, pero esta solución es temporal. ¿Cuánto puede seguirse endeudando? No lo va a poder hacer indefinidamente y vemos que cada vez le cuesta más. Entonces tiene que aceptar operaciones tan costosas como la reciente, que vale la pena decirlo, es la más cara desde que nos dolarizamos. Más cara que los bonos que se declararon ilegítimos. Los bonos globales 2030 tenían un techo del cupón de 10%. La deuda que asumió ahora el gobierno es 10,75%. Los bonos globales 2012 tenían un cupón del 12%, pero para acceder a esos bonos había una quita o un descuento del 35%. En otras palabras, la tasa efectiva de los bonos globales 2012 era 7,8%. Entonces, los dos bonos que se declararon en su momento ilegítimos eran menos onerosos que la deuda que se está adquiriendo en este momento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver a futuro?
vemos que la economía en este momento, para este año, está mal que bien ha pasado el año. El gobierno ha conseguido de enero a agosto desembolsos por 12.600 millones de dólares. Aquí estoy incluyendo deuda, desembolsos externos, desembolsos internos y recursos de la Reserva Internacional. Todos eso es lo que le ha permitido en este año a ponerse al día con ciertos proveedores, que se incrementen los depósitos, que ese es el efecto inmediato de este nuevo financiamiento. Ingresan recursos a la economía, comienzan a incrementarse depósitos y uno siente una cierta sensación de tranquilidad. Es decir, parece que lo peor ha pasado, porque el primer semestre del año fue muy duro, sobre todo el primer trimestre, y después las cosas se sienten como que ha comenzado ligeramente a suavizarse. Pero vemos que esto es un tema artificial, porque para mantener este ritmo, como el gobierno no ha recuperado ese ingreso perdido, no han subido los ingresos petroleros, es como esa familia, no es que ahora tiene un empleo, uno de los cónyuges, siguen teniendo solamente un solo empleo. Entonces, para el próximo año, para repetir esta misma hazaña, va a tener que seguir endeudándose al mismo ritmo, lo cual es insostenible porque vemos que como cada día el Estado tiene que destinar más recursos para servir esa deuda. Para dar un ejemplo, veamos las cifras de 2010. En 2010, para amortizar capital e intereses, se debieron destinar 1.600 millones de dólares. En 2015, destinamos para amortizar capital e intereses 7.700 millones de dólares, un equivalente al 38% de los ingresos fiscales. Entonces ahí vemos cómo la deuda, que ya, como bien decía Marco, supera lo que se destina a servir la deuda, supera lo que se destina a educación, supera lo que se destina a salud, cosas que tanto criticó este gobierno en sus inicios, y nos está llevando a esa situación de que tengamos en muy corto plazo un peso tan fuerte para servir esa deuda, que yo creo que nos está llevando a una nueva renegociación o, en el mejor de los casos, a un reperfilamiento de la deuda, porque el presupuesto fiscal no va a poder cubrir con una deuda que tiene dos características, la deuda ecuatoriana. Cara, 10,75%, cuando el Perú este mismo año colocó a menos de la mitad, 4,15%. De corto plazo, Ecuador le prestan solo a 5 años plazo, cuando al Perú le prestaron este año a 12 años. Entonces, ¿qué significa eso? Que a nivel de flujo, que es lo que interesa, a nivel de flujo fiscal, la carga para servir esa deuda va a ser muy fuerte. Y eso, lo que para hoy día sentimos como un bienestar, ese bienestar de hoy va a ser la penuria del mañana. Y el mañana no estoy hablando en el largo plazo, sino en un mediano plazo. De aquí a pocos años empiezan a vencer los bonos. 2020 tenemos ya una amortización fuerte, 1.500 millones de dólares. Y va a ser complicado para el Estado obtener esos recursos para seguir pagando esas deudas. Entonces, el Ecuador, yo entiendo que en este momento el gobierno está priorizando objetivos políticos, tiene que ganar una elección en mayo. Eso le hace evitar cualquier ajuste, porque reducir el gasto público es costoso, implica despidos, implica gente que no tenga empleo, que no tenga ingresos, implica contracción económica. Sin embargo, esos son votos. Son votos perdidos si es que se llega a hacer el ajuste. Entonces el gobierno dice, yo no me voy a ajustar, yo voy a seguirme endeudando, uso la tarjeta de crédito, como esa familia que dice el padre ya no tiene ingreso, usa la tarjeta de crédito y sigue gastando, pero tenemos que saber los ecuatorianos que esa estrategia no funciona ilimitadamente y que quien venga al poder en 2017, de Alianza País o de cualquier tienda política, tendrá que ajustar la economía a las nuevas realidades. No hay cómo seguirse endeudando a este ritmo de manera indefinida, y lamentablemente no está dentro de las previsiones actuales que el precio del petróleo se recupere y que nuevamente recuperemos, como en el ejemplo de esa familia, que recupere el empleo el padre. No está dentro de las previsiones actuales. Entonces, como economía debemos acostumbrarnos a esta nueva realidad. Eso implica realizar un ajuste tratando de evitar que el costo recaiga en quienes menos tienen, porque generalmente eso es lo que recae. Y ya el ajuste que se ha dado en el sector privado este año ha ido hacia ellos, quienes han perdido el empleo, los nuevos desempleados, y eso es lo que hay que tratar, de que este ajuste sea lo menos costoso para la gente de menores ingresos, pero no podemos, yo creo que estamos ganando tiempo, creando una bola de nieve que es este endeudamiento, que eventualmente nos va a paralizar y llevar a una situación más complicada que si afrontamos los problemas de la economía el día de hoy. ¿Usted le objeta esa certeza que tiene el señor presidente de la República? ¿Le puede recomendar que analice otros parámetros? Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a Marco y Alberto. Bueno, en realidad los argumentos del presidente son rebatibles muy fácilmente por el hecho de que los resultados positivos del sector externo en la balanza comercial que él destaca como un beneficio de la política económica
no han sido conseguidos como sería deseable con mayores exportaciones, sino ahorcando las importaciones. Entonces estamos hablando de que en efecto el Ecuador está teniendo este año un superávit comercial que no tuvo el año pasado, es decir, se está exportando más de lo que se está importando, pero no a costa de que hayan crecido las exportaciones, que sería lo deseable, sino que las importaciones, y no solo las de bienes de consumo, que bien o mal uno podría decir, bueno, son importaciones de las cuales se podría prescindir, aunque igual también generan actividad en el sector comercial, sino que también las importaciones de materiales de construcción, de bienes de capital, de materias primas para la industria y para la agricultura, se han contraído significativamente y por lo tanto ese resultado positivo en el sector externo es a costa de una menor actividad interna. Luego, respecto a lo que él dice de el adecuado financiamiento que se ha conseguido, lo que han dicho ya Marco y Alberto es más que elocuente, solo para poner un ejemplo adicional. Por los 2.000 millones en bonos que el Ecuador ha levantado este año, va a tener que pagar en los próximos 5 años 1.075 millones solo en interés. O sea, repito, 1.075 millones en interés por haber conseguido 2.000 millones en capital. Y obviamente al vencimiento de esos bonos tiene que pagar adicionalmente a los 1.075 millones de interés los 2.000 millones de capital. Entonces, estamos hablando efectivamente de un escenario en el cual los depósitos, no así el crédito, porque el crédito, a diferencia de lo que dice el presidente, sigue mostrando tasas de variación interanuales negativas. Los depósitos efectivamente han comenzado a crecer. Y seguramente, y esto le anticipo, en los próximos días los depósitos van a volver a crecer por la inyección de los $1.000 millones y no faltará el representante del gobierno que salga a destacar eso como un resultado positivo de la política económica, cuando en realidad es consecuencia únicamente de esta estrategia de mayor endeudamiento a la que está apelando el gobierno para postergar, como ya dijo Alberto, el ajuste fiscal. En realidad, entonces, lo que podríamos señalar es que en la actualidad, el Ecuador está viviendo la campaña electoral más cara de la historia, porque estos 2.000 millones que hemos conseguido del exterior, los cerca de 3.000 millones que el Banco Central le ha prestado solo este año al gobierno, porque ya acumula 4.000 millones en total. Bueno, solo de los créditos externos, obviamente no es dinero de campaña en el sentido de que sirva para poner carteles de Lenin Moreno en las vías, pero sirve para disimular una situación económica que es real y que el gobierno busca de esta manera que el ajuste fiscal que necesariamente se va a tener que dar en 2017 y por lo tanto la contracción económica va a ser más fuerte el próximo año que este. Entonces que los ciudadanos, que los electores finalmente sientan que la situación económica no está tan mal como podíamos haber venido anticipando los analistas, porque el gobierno ha sido mucho más ágil o mucho más osado, diría yo, en su disposición a conseguir recursos a como dé lugar. Es decir, el gobierno ha estado dispuesto a endeudar al país en las condiciones que acabamos de mencionar Marco, Alberto y yo, con tal de que su candidato a la presidencia tenga unas opciones más altas de las que habría tenido si es que la economía hubiera hecho el ajuste que es necesario. Y quería mencionar una cosa adicional respecto a la crónica de Diario El Comercio que usted leyó, Gonzalo. Y es que esos 1.200 millones que le faltarían al gobierno conseguir para financiar el presupuesto, en realidad están totalmente subestimados porque en el presupuesto general del Estado se consideran ingresos tributarios por cerca de 16.000 millones, que es un monto similar al que se consiguió en 2015. Pero en el acumulado de enero a agosto, frente a enero a agosto del año pasado, los ingresos tributarios cayeron en 16%. Entonces, ¿cómo es posible que si en los primeros 8 meses del año los ingresos tributarios cayeron 16%, el gobierno espere en el año completo recaudar la misma cantidad que en 2015? Entonces, estamos hablando que las necesidades de financiamiento por la sobreestimación de los ingresos tributarios y también de los petroleros, porque el Ministerio de Finanzas hace una jugada que no se entiende muy bien, está colocando como $2.000 millones en ingresos petroleros cuando el precio sigue siendo inferior al precio de equilibrio. Estamos hablando de necesidades de financiamiento que seguramente para el año completo van a rondar los 13.000, 14.000 millones, cuando el gobierno había anunciado al momento de presentar la proforma que las necesidades de financiamiento para este año iban a ser 6.600 millones. Entonces, es un gobierno realmente que busca ocultar a como dé lugar la magnitud de la crisis que vive el Ecuador y que obviamente ha conseguido inyectar liquidez en los últimos meses. En eso estoy de acuerdo con lo que dice el presidente Correa, pero no es una medida positiva bajo ningún concepto, sino únicamente patear el problema hacia adelante y heredar al próximo gobierno un ajuste que va a ser mucho mayor al que se podría haber tomado ordenadamente en estos últimos años. ¿Qué es lo que en realidad va a heredar cuantitativamente el futuro gobierno? Sea el general Moncayo, o sea Lenín Moreno, o el señor Guillermo Lasso, cualquiera que sea
el ungido. El próximo gobierno, decía, hereda ya una deuda pública que está muy por encima del límite legal, que bueno, es un límite legal establecido sin ningún sustento técnico porque se les ocurrió 40%, pero le pongo solo un ejemplo. Los 4.040 millones que en la actualidad el gobierno central le debe al Banco Central equivalen al 4,2% del PIB y no están contabilizados en el 39,2% que se señala en la Crónica del Comercio. Únicamente sumando ese 4,2% ya tenemos un 43,5% de relación deuda-PIB oficial, ¿sí? Y a eso habría que sumar las preventas petroleras y CETES que no están en poder del Banco Central. Entonces estamos hablando de fácilmente un 45% de relación deuda-PIB, que es lo que va a heredar el próximo gobierno, y por lo tanto, si es que no se modifica de algún modo ese tope, el próximo gobierno entraría ya en funciones sin posibilidad de contratar un solo dólar de deuda, cosa que es imposible porque el Estado, aunque sea para reperfilar la deuda, va a tener que o emitir nuevos bonos en condiciones más favorables o tratar de acercarse al Fondo Monetario. Entonces, lo que está heredando el próximo gobierno es un saldo de la deuda que ya está muy por encima del tope establecido en el Código Monetario y Financiero. Alberto Acosta Burneo termina el programa. No, y si algo quiere agregar, Marco, tengo unos minutos. Sobre el límite de la deuda, lo importante, en realidad ese límite se colocó arbitrariamente, ese 40%. Lo importante y el indicador que realmente interesa es cuánto cuesta servir esa deuda. ¿Qué significa servir la deuda? Pagar capital e intereses. Cuando usted se endeuda, por ejemplo, en 100, usted tiene que pagar después cada año las cuotas para amortizar esa deuda, tanto capital o intereses. Y lo importante es que esas cuotas que usted paga sean acordes a su nivel de ingresos mensuales. Si esas cuotas son demasiado altas, comienzan a afectarle su flujo. Entonces, eso no considera el límite legal. Pero sí, definitivamente, el tema que está detrás de todo esto es la transparencia. La transparencia porque ahora el gobierno ensaya un nuevo concepto, y yo diría más bien, para ser claros, la falta de transparencia, porque ahora el gobierno ensaya un nuevo concepto para la deuda. Entonces aplica el concepto de deuda consolidada y dice que si es deuda entre instituciones del sector público no debe ser considerada en ese indicador y que lo que importa en realidad es la deuda consolidada, no la deuda total. Tampoco considera dentro de las estadísticas de deuda la deuda de corto plazo, los préstamos que hace con fondos de la reserva. Entonces todo eso resta transparencia, porque la deuda, por ejemplo, que el gobierno tiene con la seguridad social es deuda que la tiene que pagar, no es deuda que no existe, la va a pagar, es una deuda que le pesa en su flujo y entonces es absolutamente inadecuado ir jugando, moldeando las estadísticas de acuerdo a los intereses, en este caso un interés muy claro de seguirse endeudando, decir que la deuda considerada es lo que consolidada es lo que cuenta, no la deuda agregada. La deuda total, y de esa manera ir incrementando los límites de deuda. Y esa falta de transparencia la hemos visto desde un inicio con la ley de contratación pública que abrió la puerta para las ventas y las compras del Estado sin licitación con empresas del sector público. Permitió, por ejemplo, las preventas petroleras que se venda el crudo sin licitación. ¿Cómo podemos saber si fue un buen precio o un mal precio si es que no tenemos la información de otras ofertas? Operaciones de triangulación como la que se hizo con Banco del Pacífico. Sí. Todo eso, yo creo que la falta de transparencia ha sido una constante y yo creo que la parte de salir de la situación en la que estamos es transparentar en qué situación estamos. Y para eso necesitamos no tratar de reducir mediante una gimnasia estadística el nivel de la deuda, sino más bien transparentar. Incluyamos todo lo que el fisco va a tener que pagar de su presupuesto para servir todas sus deudas, incluyendo las deudas de corto plazo, las operaciones que el gobierno dice que son comerciales, como las preventas petroleras, pero todas esas finalmente le van a exigir recursos al gobierno. Entonces, todo eso más bien hay que transparentar. Yo creo que ese es el primer paso para poder tomar medidas adecuadas y salir de la situación que se encuentra la economía. Exministro Flores, ¿qué le previene usted a la ciudadanía? Bueno, esto que acaba de decir Alberto es sumamente preocupante, sumamente grave, porque entre los inventos que hacen las instancias económicas, en este caso el Ministerio de Economía, ellos inventaron un concepto, así como el INEG ha inventado esos conceptos del subempleo, ¿no? Aquí han hecho otros inventos y se han inventado algo que se llama la deuda pública consolidada. Y le voy a dar las cifras porque ya Alberto lo explicó. Al mes de agosto, solamente considerando la deuda que el gobierno admite como deuda, donde no está toda la plata de la cual nosotros hemos hablado y que debería estar incluida aquí, al mes de agosto
la deuda total es de 36.810 millones. Al mes de agosto, ahí no está el último emisión de bonos, ¿no? 36.810 millones, tanto interna como externa. De este total, cuando vamos al nuevo concepto que ha hecho el Ministerio de Economía de la deuda consolidada, se reduce a 24.705. Es decir, de un plumazo. Por otro método de cálculo. Escondiendo la basura debajo de la alfombra. Claro. Pero la basura sigue ahí. Sí. Pero esto quiere decir que de un plumazo se eliminan. Es un invento del economista Martínez. 200. Bueno, estas son publicaciones del Ministerio de Economía. No. Se eliminan. El otro método de cálculo. Sí, se eliminan 12.105 millones de dólares de un plumazo. Ojalá no vayan a decir, ahora calculemos la relación deuda-PIB con base a este invento. Lo que significaría entonces que tenemos todavía, entre comillas, una amplia capacidad de endeudamiento para seguir la fiesta. Porcentuales? No, pues si estamos en el 38% menos 12 puntos, pasamos al 26% del PIB, considerando la deuda consolidada. Y eso realmente sería verdaderamente lamentable, ¿no? Ojalá esto no ocurra, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes. Señoras y señores, hemos buscado la verdad.